Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Y en clave laboral y de expectativas, ¿saben lo que concluye el informe que ha realizado Cotet, la Fundación Cotet? Que los españoles desconfían de que la jornada laboral de 35 horas semanales sea posible sin recortes del salario. Nos acompaña en Capital Radio don Ignacio Gordo, es analista de economía de la Fundación Cotet. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Luis. Muchas gracias por la invitación. Bueno, según el informe, según la investigación que ha hecho Fundación Cotet, ¿qué es lo que parece preocupar más a los trabajadores, a los empleados en España respecto a esta idea de implementar una jornada laboral de 35 horas a la semana? Sí, bueno, para responder a esta pregunta antes, pues me gustaría contextualizar que el bloque de la jornada laboral reducida lo hemos metido en la actualización de este año debido principalmente a dos motivos. El primero es que, como todos sabemos, pues bueno, la jornada laboral es un tema que es de actualidad y está en boca de todos y queríamos testear cuál es la opinión de la ciudadanía. Y luego, bueno, este es el séptimo año que realizamos la encuesta. Hay preguntas que se repiten desde el inicio de la realización de la encuesta. Esto nos permite tener series temporales muy interesantes y una de ellas precisamente es el grupo de encuestados que cree que la tecnología y el cambio tecnológico reducirá las horas de trabajo. Esto ha subido mucho y cada vez hay una mayor percepción de que la tecnología lo que va a provocar es que nuestras horas trabajadas pues bajen, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, lo que hacemos en la encuesta es preguntarle a los encuestados cuáles son las consecuencias negativas de la implementación de la jornada laboral reducida y nos permite comparar la intensidad de preocupación de estas consecuencias. Hay que decir que ninguna de las consecuencias, de las posibles consecuencias negativas de la jornada laboral reducida es mayoritaria, es decir, no hay preocupación en este sentido. Sin embargo, sí que la reducción de los salarios y la reducción de los beneficios empresariales son las consecuencias que más preocupan de la reducción de jornada. Aunque, de nuevo, es una opinión minoritaria. Tan solo el 35% de los encuestados piensan que se producirá una reducción de los salarios y el 32% piensa que se reducirán los beneficios empresariales. En cambio, pues muy pocos dudan de que la jornada laboral reducida conllevará una mayor calidad de vida y una mayor motivación de los trabajadores. ¿Varía mucho la opinión según la edad de la persona a quien se pregunte? Pues sí, mira, a los encuestados lo que hacemos es preguntarles si estarían a favor de la jornada laboral reducida bajo dos escenarios. En uno de ellos le decimos que pues, se mantendrían los salarios y el otro que se le reducen los salarios, ¿no? Al primer escenario, es decir, cobrar lo mismo pero trabajando menos, el 81% estaría a favor de mantener una jornada laboral reducida manteniendo el salario. Y aunque parece increíble, hay casi un 20% de los encuestados que no estaría dispuesto a cobrar igual trabajando menos. Aunque, bueno, debemos tener en cuenta que aquí también tenemos grupos poblacionales que de por sí van a estar en contra de la jornada laboral reducida, como pueden ser, por ejemplo, los empresarios y los autónomos, que no les va a afectar tanto, ¿no? Este 81% que he comentado baja al 25% cuando les preguntamos si estaría a favor de la jornada laboral reducida, reduciendo el salario. ¿Y qué grupos son los más favorables? Bueno, pues algunos de ellos nos los podríamos imaginar, como los votantes de Sumar. Otro grupo muy favorable, por ejemplo, son los trabajadores de empresas grandes. Y volviendo a tu pregunta en cuanto a la edad, la verdad es que es un control muy curioso, porque los más favorables son aquellos trabajadores que tienen más de 30 años. Es decir, son trabajadores que ya están asentados en el mercado laboral, y digo que es curioso porque cuando preguntamos por el teletrabajo, el grupo más favorable son los que se están incorporando al mercado laboral, los menores de 30 años. De alguna manera, desde Cotec lo que vemos es que la jornada laboral reducida es un fenómeno que interesa más y que motiva más a los trabajadores que están más asentados en el mercado laboral, y el teletrabajo es un fenómeno más de los jóvenes, ¿no?, que demandan los jóvenes. Claro, muy interesante. Y la respuesta de los autónomos esperables. Es que para muchos pensar en 35 horas semanales es que es simplemente hacer inviable su trabajo. Totalmente, totalmente. Bueno, y si hablamos sobre este tema recurrente que cada vez interesa y preocupa más al mismo tiempo, es una oportunidad pero es un enorme riesgo. La automatización, la irrupción de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la percepción que tienen los trabajadores sobre la capacidad que tenemos como país, incluso individualmente,
para ir automatizando una parte del empleo. Algunos pensarán que empleos enteros. ¿Y cómo se sienten respecto a su propia capacidad para adaptarse a este nuevo mercado laboral automatizado y tan competitivo? Y esta pregunta es muy interesante porque en la edición del año pasado todavía no teníamos ChatGPT, y este año es el primero en el que realizamos la encuesta una vez ha producido este auge de la inteligencia artificial, ¿no? Y esto se ha notado mucho precisamente en lo que comentas. El miedo a la automatización cada vez es mayor. Hay un aumento aproximadamente de 7 puntos porcentuales, que es muchísimo en un año, a la pregunta sobre si tu trabajo será automatizable en los próximos 15 años. Especialmente hay que decir que sube el grupo que piensa que la automatización se va a producir sobre todo en tareas rutinarias, no se va a producir en todo el trabajo. Y lo interesante es que si cuando vamos a la percepción de la tecnología como creadora o destructora neta de empleo, vemos que sí que hay optimismo. Es decir, cada vez hay una mayoría de los encuestados que opina que la tecnología es creadora neta de empleo, y la brecha entre los que opinan que es creadora neta de empleo y destructora neta de empleo cada vez es mayor. Son más optimistas. Desde COTEC, ¿cómo percibimos esto? Pues que la tecnología no se percibe como un fenómeno que va a destruir empleo, pero que desde luego sí lo va a transformar, porque cada vez el miedo a la automatización, sobre todo de las tareas rutinarias, es mayor. Es decir, esperamos una transformación del mercado laboral. Y en cuanto a la capacitación, pues sí que es cierto que hay mucha más autoconfianza que confianza en la sociedad española, ¿no? Cuando preguntamos sobre si la sociedad española está preparada para el mercado laboral del futuro, solo el 24% piensa que lo está. En cambio, este porcentaje sube al 61% cuando se pregunta si tú estás preparado para el mercado laboral del futuro. Así que se mantiene esta percepción de que España no está preparada para el mercado laboral del futuro, pero yo sí. Esto pasa en casi todas las encuestas o en casi todos los estudios. Una cosa es la percepción de la sociedad, de lo que pasa fuera de mi casa, y otra es cuando me preguntas a mí, ¿no? Que eso ya es distinto. Aquí no hay diferencias con lo que se observa en otros estudios. ¿Y hay diferencias en este estudio de COTEC entre trabajadores del sector público y del sector privado en cuanto a la percepción de que su puesto de trabajo puede ser sustituido por una máquina? Sí que hay diferencias. Esta es una de las segmentaciones que hemos metido este año en la encuesta. Hemos metido otras como el tamaño de la empresa donde trabaja, o el tipo de contrato, el tipo de jornada laboral. Todas estas segmentaciones las podéis consultar en la herramienta interactiva que tenemos en la página web de COTEC, y todos estos datos que estoy comentando los podéis testear. Lo que observamos es que la percepción de los trabajadores públicos es mucho más favorable que los trabajadores del sector privado, y también se muestra mucho menos preocupado en cuanto al impacto que puede tener la innovación y la tecnología en sus empleos, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, haciendo referencia a la pregunta que me hacías antes, ¿no? El 44% de los trabajadores públicos piensan que su trabajo será automatizable dentro de 15 años. Cuando le preguntamos a los trabajadores del sector privado, este porcentaje sube al 53%, ¿no? Hay mayor miedo. Esto es de esperar, esperábamos que hubiese estas diferencias, no sé si en tanta cuantía, pero porque al final la percepción que tiene el trabajador público de la probabilidad que tiene de perder su trabajo no es la misma que un trabajador del sector privado. Uh-huh. Y claro, esto es muy importante para saber hasta qué punto estamos interiorizando la cultura de la innovación. Si hablamos de automatización, estamos hablando de hacer las cosas de otra manera, que es ahí donde pone el foco la Fundación COTEC siempre, ¿no? Eso es. Tenemos, como comento, este tema de la automatización este año, la verdad es que se observan muchísimas diferencias y como comentaba al principio, hemos metido este bloque de la jornada laboral reducida que creo que es de bastante interés y que también pues avanzamos hacia ese mercado laboral, ¿no? Un mercado laboral transformado en el que vamos a trabajar menos y en el que probablemente las tareas rutinarias que realizamos pues serán automatizables. Tal y como va la cosa de rápido, en los próximos estudios o encuestas, ¿habrá que meter más preguntas? ¿En qué dirección pueden ir? Pues todavía la verdad es que no lo hemos pensado. Presentamos la encuesta hace una semana, o sea que sí que es cierto que desde COTEC siempre pues vamos a los temas de actualidad. Este año pues pensábamos que con el tema del auge de la inteligencia artificial y de la jornada laboral teníamos que meter estos dos bloques y poner foco en estos dos bloques. Y el año que viene, bueno, pues seguro que meteremos más novedades, veremos a ver qué es lo que metemos, ¿no? Pues lo iremos comentando. Ignacio Gordo, analista de economía de la Fundación COTEC, gracias por presentarlo en Capital Radio y enhorabuena por ese trabajo.
Muchas gracias, Luis. Hasta luego. Capital, la bolsa y la vida.